Que la gracia y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, querida comunidad cristiana. Por supuesto, todos, todos aquellos que trabajan merecen su sustento diario. Así es. El que trabaja merece su sustento diario. Todo ser humano necesita comer, vestirse, ¿no?, desplazarse de un lugar a otro. También tiene derecho a horas de diversión, ¿no?, y de diferentes muchas cosas. No solamente vamos a pasar un tiempo de pobreza. La oración a la Virgen María nos dice, nos hace recordar este valle de lágrimas, pero no. Dios ha querido que tengamos felicidad, así nos dio toda la creación, la puso a nuestras manos para que edifiquemos y dominemos la naturaleza para nuestro bien. Pero también es cierto que no se puede manipular las Sagradas Escrituras para justificar cobros en dinero por la proclamación del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios pues estableció aportes en diezmo en el Antiguo Testamento? Y luego nos preguntamos si esto siguió vigente para el Nuevo Testamento, o si la Iglesia ya lo eliminó para los cristianos, para que los cristianos hagamos aportes voluntarios. También preguntarnos cómo un sacerdote, ¿no?, de la Iglesia, o sea, un obispo, un presbítero, eh, puede sobrevivir económicamente. Con el Evangelio que hoy día les quiero anunciar, vamos a encontrar luces para dar respuestas a estas interrogantes. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 10, versículos 7 al 13. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gratuitamente han recibido, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata ni monedas, pero el que trabaja merece su sustento, nos dice el Señor. En general, ¿no?, hay mínimo 2 bienes que cuida Dios de su pueblo, de cada persona. Primero, su bienestar físico, material. Somos un ser de carne y hueso. Segundo, la vida espiritual. La vida espiritual. Pero aquí, entre estos 2 ámbitos, está entrelazada la misericordia divina. Sí, bienestar físico, material. Dios cuida que ningún ser humano quede desamparado, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a ver este corazón misericordiosísimo de Dios, ¿no?, que hace saber a sus hijos que todos son amados de Dios, ¿no? Inclusive que sus pastores, los obispos, los presbíteros, incluyendo los diáconos, también serán bendecidos, pero que lo hace a través
de toda su iglesia, a través de ti, a través de mí, a través de la familia, ¿no? Miren cómo es que en el libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 14, versículo 22, Dios, eh, con su providencia, que dejó a través del pueblo de Israel, pero que posteriormente sería la Iglesia Católica, ¿no? Eh, previó que ninguna persona del pueblo de Dios padeciera de hambre, padeciera de falta de trabajo, de cobijo, de vestido, ¿no? Incluso para su templo, para aquellos hombres que se dedicaron al culto espiritual. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Versículo 29. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes. Hagamos un alto aquí. A comer el levita. El levita era aquellos hombres y mujeres que, que pertenecían a una de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví. Pero de entre las 12, esta tribu quedó separada para el culto de Dios. A esta tribu no se le dieron propiedades, riquezas. Iban a vivir de la gracia de Dios a través del resto de las 11 tribus que les iban a proveer de alimento, les iban a proveer, ¿no?, de vestido, de casa, ¿no?, a través también, pues, de la entrega de este diezmo. Bien, entonces Dios pensó también en esto, y por eso es que la persona, la que se dedica a proclamar el evangelio, tiene que vivir bajo la fe de que Dios le va a proveer a través de la iglesia, ¿no? Pero continuemos. Y no solamente es para las cuestiones del templo, o sea, el cuidado de la ornamentación, la limpieza, el cambio, por ejemplo, del mobiliario. En algunas zonas que son muy calurosas, como acá, por ejemplo, en el norte del Perú, que es zona ecuatorial, hace hartísimo calor, necesitamos aires acondicionados que nos ayuden para poder también participar adecuadamente de la Sagrada Liturgia, ¿no? Y necesitamos, hay capillas, por ejemplo, rurales que están con muchas necesidades de atender sus templos, y no solamente sus templos, sino sus locales parroquiales donde se puedan hacer las catequesis, porque el templo pues está dedicado para el culto divino, para la liturgia, la misa, la Eucaristía. No es un lugar para, así digamos, dar enseñanzas o hacer prácticas a veces de los coros, etcétera. Continuemos, ¿no? Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Entonces, este diezmo, dice, con el que hemos empezado la lectura de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado, o sea, productos del campo. No eran, digamos, en dinero, salvo excepciones cuando uno tenía que irse a otro sitio y pues algunas cosas que eran comestibles se podían pues malograr, se tenían que cambiar en dinero, ¿no? Salvo esas excepciones. Pero el diezmo era para atender a las personas indigentes, al huérfano, la viuda, un niño, una viuda que quedaron en esta situación, nadie los atendía. Entonces Dios previó este, este acto social de beneficencia en el pueblo judío, y que la iglesia, vamos a ver en las páginas del Nuevo Testamento, como también en la tradición de la iglesia, hasta ahora siglo XXI, se preocupa por los enfermos de SIDA y de cáncer,
entre otras enfermedades graves, ¿no? Y ahí están colegios, muchos colegios católicos a nivel del mundo para cuidar de estas personas. Ahora últimamente, gracias a la visión cristiana de nuestros pueblos, el Estado ha empezado a subsidiar, por ejemplo, a los huérfanos, aún, por ejemplo, le falta todavía quizás los asilos, hay asilos privados, sí, ¿no? Pero la iglesia todavía sigue apoyando a muchos ancianos. Entonces, sí, Dios se preocupa por las necesidades materiales de la gente, también del sacerdote, porque fue para los sacerdotes este diezmo, ¿no? Bien, pero también hay una visión espiritual en el dar el diezmo, ¿no? Y le hace un bien a la persona el dar eh, los aportes, ahora ya pues dinerarios, ¿no? Pero no, la iglesia ya no va a exigir el diezmo, ya no va a exigir el diezmo, pero vamos a ver que sí hay necesidad de colaborar económicamente, porque eso nos va a hacer crecer en gratuidad, en generosidad y en fe. En gratuidad, porque nos libra de ese pecado capital, de la soberbia, ¿no? Gratuidad, porque hay que ser agradecidos con Dios de que tenemos un trabajo, de que tenemos una casa, de quienes tienen carro, quienes pueden viajar, hacer turismo una o dos veces por año, quizás más, ¿no? Nos libra de esta soberbia de decir que uno lo hace todo por sus propias fuerzas. No, Dios es el que nos provee. De repente podríamos tener un accidente y quedar inválidos y no poder trabajar y no poder obtener los recursos para la vida. Hay que ser agradecidos porque estamos en manos de Dios. Entonces hay que colaborar con los aportes en la iglesia para poder ayudar a aquellos otros. Ya viene también este, esta esta gracia que Dios nos da, esta virtud de la generosidad que nos libra de la mezquindad, ¿no? Si así como yo me esfuerzo, que el otro también se esfuerce, que se ponga a buscar un trabajo, ¿no? Hay mucha gente que está desempleada, que no puede lograrlo. Hay personas que lamentablemente caen en desgracia de la prostitución, muchas jovencitas, porque no encuentran con prontitud un trabajo o porque no tuvieron esa formación de emprendimiento empresarial y que a veces se necesita dinero para tener un capital inicial para empezar una empresa. Entonces ahí nosotros podemos ayudar a tantas otras personas para que no caigan en desgracia y nos libra de esta mezquindad, esta avaricia de retener el dinero para uno y no ayudar a aquellos otros que tienen necesidad. Pero aquí viene una muy importante, la fe. Nos ayuda a crecer en la fe, ¿no? Porque entramos en confianza de saber que tenemos un Padre celestial que no va a dejar, ¿no? Que nos suceda algo, no va a dejar que suceda tu destrucción material, económica, que caigas en desgracia. Ahora, y que se deja incluso que te sobrepase alguna prueba, ¿no? Y que puedas caer así en desgracia, será pues para que luego puedas recoger un bien mayor, un mayor fruto, ¿no? Saldrás fortalecido, de repente caerás, ¿no? Sufrirás, pero luego te levantarás con ánimos renovados, aprenderás de repente de que estabas en mal camino, que estabas haciendo algo indebido, pero en todos los casos, recuerda, en todos los casos saldrás ganador porque habrás aprendido algo espiritual y eso te fortalecerá, serás mejor persona. Ahora, entonces ya entendiendo el significado del diezmo, atención, eh, sí es necesario aportar y requerir que hayan aportes en dinero,
pero no para extorsionar moralmente y religiosamente al creyente, menos aún con el pago del diezmo, porque ya para la iglesia, ya Cristo ya lo eliminó. Y va a decir, recuerden lo que estábamos diciendo, eh, ustedes han recibido gratuitamente el Evangelio, denlo también gratuitamente. Estamos en Mateo capítulo 10, ¿cierto? Versículo 8. Cristo ya nos está iluminando sobre los aportes en dinero y que no hay que exigirlos y que no hay que extorsionar moralmente al creyente, manipulando las sagradas escrituras, como se hace, por ejemplo, de este pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, para coaccionar a las personas, para intimidar a los fieles, para atemorizar, ¿no?, al creyente. No, para eso no se hace, ¿no? Y se hace con el pretexto de, pues, de hacerle creer que va a perder su salvación. Dice que se le roba a Dios. Vamos a Malaquías, lo que nos dice capítulo 3, versículo 8 y siguientes. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Traed, dice, todos los diezmos al alfolí, o sea, a un almacén, y haya alimento en mi casa. Siempre se trataba de alimento, y era, sí, para alimentar al sacerdote, pero también, como decíamos, aquellas personas, algunas de ellas menesterosas, que han caído en la desgracia de orfandad. Así es, personas que han quedado desempleadas. Esto no era para que los sacerdotes del pueblo judío vivieran en opulencia económica y que tantos hermanos del pueblo estuvieran padeciendo de hambre, de enfermedad y no tuvieran un lugar donde irse a curar, a sanar, quien nos atendiera. El diezmo se hizo para la ayuda social, para eso se hizo. Y obviamente también para el culto espiritual, para sostener el templo, estoy hablando de templo, ¿no?, donde estaba el arca de la alianza, el maná, o sea, el alimento espiritual y físico que recibieron los judíos, ¿no? Y también, pues, como decíamos, para el cuidado, pues, de los sacerdotes. Ahora son los obispos y los presbíteros. Ahora tenemos familias, muchas familias que han caído en extrema pobreza, niños desnutridos, enfermos, jovencitas que caen en la prostitución por desempleo. Entonces, si se va a coaccionar, se va a extorsionar moralmente y religiosamente a la persona que porque no da el diezmo, si no puede darlo, está desempleada, ¿no? Y eso es una extorsión, es una intimidación. Peor si se dice que con esto serán malditas, ¿no? Ya cayeron las personas en maldición, ¿no? Así, en una desgracia, si ya están enfermas. No, hermanos, no se puede adulterar, ¿no?, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Los diezmos fueron hechos para el Antiguo Testamento y fueron para ayuda social, no para la opulencia de los pastores. Es como decía Cristo, nos ha venido a mostrar ya el camino de la provisión económica a los pastores de la iglesia, que han entregado pues su vida a la proclamación del Evangelio.
Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Miren cómo nos dice, no lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones por el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cristo va a cuidar que aquel que se dedica al anuncio del Evangelio no padezca hambre, no padezca necesidad, ¿no? Pero sí, también hay que vivir la pobreza espiritual, la pobreza evangélica. Cristo vivió en esa pobreza. Ahora se puede atacar a la Iglesia Católica, que el Vaticano tiene oro. Eso se lo han regalado los, los hombres y mujeres que han tenido pues buena posición económica y son joyas, es arte, ¿no? Entonces, eh, hay que entender eso. Pero sí, la iglesia, todo el pueblo, la iglesia tiene la obligación moral de proveer a los pastores, a nuestros obispos, a los presbíteros, o sea, a nuestros sacerdotes. Pero eso sí, nunca, nunca se puede coaccionar, intimidar y menos manipular las Sagradas Escrituras para exigir pagos que después se malversarán para enriquecer indebidamente, así teniendo eh, casas opulentas, carros lujosos. No, bueno, a nuestros sacerdotes no los vemos así. Entonces, hermanitos, termino con esta frase tan bonita de San Gregorio Magno, Papa, doctor de la Iglesia, en el siglo VI, en aquella homilía sobre los evangelios, la número 6, nos dice, también vosotros, si lo queréis, podéis merecer este bello nombre de mensajeros de Dios, evangelizadores, ¿no? En efecto, si cada uno de vosotros, según sus posibilidades y en la medida en que ha recibido del cielo la inspiración, saca a su prójimo del mal, cuida de conducirlo al bien, si recuerda al extraviado el reino o el castigo que le espera en la eternidad, evidentemente es un mensajero de las palabras santas de Jesús. Bien, hoy día el Evangelio nos ha invitado no solamente a recapacitar sobre el tema del diezmo, sino que también nosotros debemos llevar este mensaje de salvación y de sanación del alma, del hombre, de la persona, compartiendo, por ejemplo, este video, compartiendo la palabra de Dios que aparecen en otros canales de YouTube, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos estamos volviendo mensajeros de la palabra de Dios. No tengan vergüenza, hermanitos. Con estos se van ganando también el cielo. Que Dios los bendiga.